Entonces, hace un rato hablábamos del remanente, hablábamos de lo que Dios es capaz de hacer con el remanente, con lo que pueda quedar, con lo que pueda llegar a ser. Saben que en Deuteronomio 10:22 dice, con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Dios te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Un remanente, con un puñado que estuvo allí enfrentando y sosteniendo y batallando en el momento difícil del pueblo. Allí Dios multiplicó todo eso, lo bendijo y lo hizo prosperar. Lo bendijo y lo hizo prosperar con 70 personas. Descendieron tus padres a Egipto y ahora Dios te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Esto es maravilloso. Es lo que Dios es capaz de hacer en la vida de todos aquellos que entregan su camino a Él. De aquellos que deciden decirle a Dios, quiero que formes parte de mi vida, pero que formes parte de mi vida en serio. Entonces ahí empieza todo un proceso, porque la persona empieza a descubrir que no se trata de una religión, sino que se trata de lo que yo me relacione con Dios cuando ya la iglesia está cerrada, cuando ya el pastor no está en la pantalla, cuando ya estoy en mi casa, cuando yo voy por la calle, cuando yo estoy en el trabajo, cuando yo estoy en el baño, cuando yo estoy cocinando, o cuando saqué a pasear al perro. No importa. Lo que importa es que ese es el tiempo de mi relación con Dios. Y mi verdadera religión está en la intimidad con el Señor. Por eso les decía, qué importante es, hace unos instantes les decía, qué importante es que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Qué importante es que nosotros le pidamos al Espíritu Santo que llene nuestra vida, que llene todo nuestro entorno, a nuestros seres queridos, nuestra casa, nuestra familia. Necesitamos la llenura y la plenitud de Dios en nuestra vida, que es lo que hace la diferencia. El vínculo que yo tengo con Dios es lo que va a hacer la diferencia en los resultados finales. Y lo vemos a diario, lo vemos en nuestros amigos, lo vemos en nuestros familiares, lo vemos en nuestros vecinos, lo vemos en la sociedad, que se va a una vida conforme a sus deseos y conforme a sus anhelos, y de pronto conforme a la cultura, o de pronto conforme a lo que bien le pareció. Como dice allí la palabra de Dios, la gente hacía lo que bien le parecía porque no había rey en Israel. Y cuando no hay rey en una vida, cuando no hay un Dios en una vida, cuando no hay un pastor en una vida, la gente hace lo que bien le parece. Entonces yo escucho a veces voces y escucho personas que dicen, porque yo no tengo pastor, porque yo no creo en pastor, porque yo no creo en la iglesia, porque yo apenas creo en Dios y más nada, y hago lo que Dios me dice, bárbaro. Pero la Biblia dice que los que viven así hacen lo que quieren. Hacen lo que quieren, porque no hay un rey en su vida. O sea, no hay una rendición. Yo no determiné que alguien dirija mi vida y dirija mis pasos hacia la voluntad de Dios. Y eso es lo que nos lleva a una vida de relación con el Señor. Eso es lo que nos lleva a una vida de relación con el Señor. Dios nunca dejó a su pueblo abandonado. Cuando fueron allí a Egipto, ¿verdad? Y ya tenemos que remontarnos a Jacob. Allí fue un pequeño grupo de hebreos, un pequeño grupo de pastores de ovejas, ¿verdad? Y conocemos toda la historia de José, ¿verdad? Y sus hermanos, y el gran hambre que vino sobre la nación, y que José fue el que controló todas las cosas, y que ayudó a que no hubiera hambre en aquel tiempo. Eso le dio posición. ¿Por qué le dio posición al pueblo de Dios y a los que estaban allí? Porque había un hombre, uno solo, que buscaba hacer las cosas bien con Dios. Y había otro puñado, que eran sus hermanos y su padre, que también buscaban agradar a Dios. Un remanente que dijo, yo me voy a poner en la brecha. Y cuando yo me pongo en la brecha, no importa mis capacidades,
No importa si soy viejo, si soy joven, si tengo mucho, si tengo poco. Importa que yo en ese momento esté con Dios, realmente sometido a la voluntad de Dios, realmente dispuesto a que el Espíritu Santo me llene y guíe mis pasos, realmente a que Dios me hable a través de su palabra y yo pueda avanzar en el camino. Y yo les muestro una tableta, pero si usted tiene una Biblia de papel también sirve. Miren que no es porque esta sea mejor, porque algunos no usan ni siquiera la Biblia de papel. Y algunos no usan la Biblia electrónica porque dicen que no es de Dios. Bueno, yo leo la misma Biblia acá. Permítame decirle que para mí está escrito igual. Entonces, encontramos nosotros que necesitamos rendirnos al Señor para que nos guíe a su palabra y nos guíe en su verdad. El Salmo dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero si yo no me pongo debajo de esa lámpara, la luz no me va a alcanzar. Y yo no voy a saber ni por dónde ir, pero cuando yo me someto, yo me rindo a Dios, dejo que el Espíritu Santo guíe mis pasos, me va a llevar a través de las enseñanzas de la palabra de Dios, hacia buenos pastos, hacia buenos caminos. El Salmo 23 dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿No dice eso? Pero para que nada te falte, primero Jehová tiene que ser tu pastor. Saquemos Jehová para que no suene religioso. Pongamos a Dios. Dios es mi pastor y nada me faltará. O el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero tiene que haber ese rango que nos diferencia entre Dios y nosotros. Esa humildad que necesitamos tener para reconocer que necesitamos a Dios en nuestra vida. Necesitamos que Dios dirija nuestros pasos. Necesitamos que Dios dirija nuestro camino y nos diga, ¿y ahora qué hacemos? Pastor, ¿cuál es el mejor camino? Y el pastor le va a preguntar a Dios y le va a dar un texto bíblico, y le va a mostrar un ejemplo y le va a decir, mirá, yo encuentro en la palabra de Dios una situación en la cual fulano y mengano tuvieron tal problema. Lo acabé de mencionar, una gran hambre, una gran crisis en muchos países, pero había un hombre de Dios que tenía un buen relacionamiento con Dios y logró administrar todo para que todo salga bien. Tenemos un ejemplo, ya tenemos un ejemplo en la crisis. Tenemos un ejemplo en la crisis social en la palabra de Dios. Tenemos ejemplos sobre la enfermedad en la palabra de Dios. Tenemos ejemplos sobre las crisis familiares en la palabra de Dios. Tenemos todo en la palabra de Dios. La sanidad de las enfermedades en la palabra de Dios, la prosperidad económica en la palabra de Dios. Tenemos todo en la palabra de Dios. Y tenemos algo que es fundamental y sin eso nada tiene sentido. Y es que nosotros tengamos y reconozcamos, como dice en el versículo 22 de Deuteronomio 10, reconozcamos que si somos pocos, si somos 2, si somos 10, si somos 20, si somos 50, pero está Dios en la jugada, está Dios interviniendo, Él va a hacer que la multiplicación llegue y se logre llegar a ser como las estrellas del cielo en multitud. Y eso lo podemos aplicar a todas las áreas de nuestra vida. ¿Y por qué lo digo? Porque se me ocurrió, porque hoy, yo que sé, salió el sol y está lindo, ¿verdad? Y al pastor se le ocurrió decir esto. No, porque Dios prometió que sería así. Dios mismo lo prometió. Allí mismo en el capítulo 10 de Deuteronomio, fíjense, en el versículo 11, lo que dice, allí donde están, en el capítulo 10, pero en el versículo 11. Dice así la palabra de Dios. Y me dijo Dios, o Jehová, levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a tus padres que les habría de dar. Esto es una palabra que Dios le dio a Moisés, en este caso un pastor. Dios habló con un pastor que separó su tiempo para él. En este caso Moisés se había separado 40 días arriba del monte, arriba de una montaña. Para los que vean el video, el monte no es un monte de árboles como se dice acá, sino que es un lugar alto, una montaña, un cerro. Eso es un monte en la Biblia. ¿Ah? No es un monte de árboles como conocemos acá en el Río de la Plata. ¿Ah? Monte es una montaña. Y entonces Moisés se fue a la montaña 40 días y allí estuvo con Dios 40 días y 40 noches, hablando con Dios. Y en esa conversación con Dios, Dios le dice a Moisés, bueno, ahora salí de acá, ponete las pilas y andá y decirle a la gente que haga lo que tiene que hacer.
Y es la actitud, es lo que tiene que hacer un pastor. El pastor tiene que vincularse con Dios, tiene que tener esa relación con Dios para que pueda decirle a la gente por dónde tiene que ir para recibir la bendición de Dios. ¿Cuál es el mejor camino? Ahora, yo le pregunto una cosa, ¿Moisés le fue a decir a los pueblos vecinos lo que tenía que hacer o le fue a decir a su pueblo? No, Moisés le fue a decir a su pueblo. Por eso el pastor le tiene que decir a sus ovejas el mejor camino por donde ir. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero Dios está en el cielo y los pastores están en la tierra. Dios está en el cielo y los hombres estamos en la tierra. Dios tiene que dirigirnos y guiarnos a través de hombres y mujeres guiados por su Espíritu Santo. Por eso lo dijimos al principio, qué importante es estar lleno del Espíritu Santo. Qué importante es tener a Dios en nuestra vida, tener ese tiempo de intimidad con Él, separarnos para Él, buscarlo realmente. Decir, bueno, este es mi tiempo con el Señor y es lo más importante. Y no hay nada más importante que Él. No hay nada más importante porque yo quiero que Dios me hable. Yo quiero conocer a Dios. Y cuando yo hago esto, Dios inclina su oído y pone su mirada en mi vida y comienza a actuar en mi favor. Allí en el versículo 12 dice, ahora pues Israel, dice, y abre una pregunta muy importante que pongamos atención al signo, a los signos que hay en la Biblia, a los signos de ortografía o a las reglas ortográficas. Dice, ¿qué pide tu Dios de ti? ¿Qué pide tu Dios de ti? Sino que temas a Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¡Wow! Fíjense que cuando el pastor se para en un púlpito y le dice a la congregación, hermanos, porque tenemos que buscar a Dios, porque tenemos que obedecer a Dios, porque tenemos que amar a Dios, tenemos que relacionarnos con Dios. No es porque el pastor se le ocurrió, sino porque Dios ya lo determinó que era lo mejor. Porque Dios tenía con eso un propósito. Dios tenía una razón del por qué. En el versículo 13 dice, y que guarde los mandamientos de Dios y los estatutos que te prescribo hoy. Miren lo que dice, para que tengas prosperidad. Y ahí cierra la pregunta. Eso es una pregunta. Entonces, ¿acaso, lo vamos a parafrasear en criollo, acaso no sabemos nosotros los cristianos que necesitamos relacionarnos con Dios? ¿Acaso no sabemos nosotros los cristianos lo que tenemos que hacer? ¿Acaso no sabemos que tenemos que andar en sus caminos? ¿No sabemos que debemos amar a Dios? ¿No sabemos que debemos obedecer sus mandamientos? ¿Esforzarnos por hacer lo mejor posible? ¿No sabemos acaso eso? Y hay dos cosas que muchos ignoran. ¿Y por qué a veces reniegan y despotrican diciendo, ¿por qué Dios no me bendice? Porque si nosotros no cumplimos lo que Él nos pide, no nos va a prosperar. Porque dice el final del versículo, para que tengas prosperidad. ¿Acaso no sabes que si no haces todo esto, no vas a ser prosperado? ¿No vas a ser prosperado? Y acá algunos dicen, porque a mí Dios me prospera porque yo hago votos y hago pactos y pago mis diezmos y patatín y patatón. Todo bárbaro. Todo bárbaro, todo lo que quieran decir. Pero la palabra del Señor a mí me dice que Dios me prospera cuando yo lo obedezco. Que Dios me prospera cuando yo le amo. Y para amarlo lo tengo que conocer, me tengo que relacionar con Él. No es que voy a decirle, lo amo a Dios. Yo hace algunos años, algunos cuantos años, conocí a alguien que a mí me dijo, mirá, yo no le puedo decir a Dios que lo amo, yo a Dios no lo conozco. Yo no puedo fingir que estoy gozoso cuando yo estoy triste. Y a mí en la iglesia me dijeron que yo tengo que amar a Dios y tengo que estar gozoso. Pero yo estoy triste, no estoy gozoso. No puedo fingir una alegría que no tengo y no puedo amar a alguien a quien no conozco. Eso me dijo un hombre hace muchos años. Y yo digo, tenía razón, ¿verdad? ¿Podemos estar gozosos si estamos tristes? No podemos. ¿Podemos amar a alguien a quien no conocemos? Tampoco podemos. Entonces, ese hombre que no conocía a Dios, que no tenía a Dios en su vida, me dio una enseñanza muy importante que nunca me la olvidé yo. Yo puedo amar a Dios, sí, porque lo conozco. Pero si yo no lo conozco, no puedo decirle a alguien que ame a Dios.
Lo que puedo hacer es invitarlo a conocerlo. Invitar a que conozcan a Dios. Invitarlo a obedecer su palabra. Invitarlo a relacionarse con Él para después poder amarlo. Porque dice la palabra de Dios que Él convierte nuestro llanto en alegría y nuestra tristeza en gozo. Él. Y si Él hace todo eso, yo lo quiero conocer, porque yo no quiero pasar momentos tristes, ni quiero pasar momentos amargados. No quiero andar preocupado por ahí comiendo un asado, comiendo un buen chorizo asado, pensando en lo que va a pasar mañana. No quiero estar así. ¿Por qué? Porque a mí Dios me dice, no te preocupes por mañana, porque yo voy a estar ahí. Entonces, cuando yo conozco a Dios, cuando yo entiendo que yo sé lo que Dios espera de mí, cuando yo entiendo que yo sé lo que conozco de Dios, yo no me preocupo por lo que va a pasar mañana. No se preocupen por lo que va a hacer mañana, por lo que van a comer, por lo que van a vestir, por lo que van a calzar, porque Dios es Señor el día de mañana. Y si mi Dios es Señor el día de hoy, entonces yo tengo que estar tranquilo de que Él también va a ser mi Señor el día de mañana. Ahora la pregunta es, ¿quién es tu Señor el día de hoy para que estés tan preocupado o tan preocupada? Porque si Dios es tu Señor, entonces no hay lugar para las preocupaciones, porque Él cuidará de ti. Si tenemos problemas de prosperidad, entonces permíteme decirte, entonces necesitas relacionarte con Dios, porque Él prometió prosperar tu camino. Si tienes ausencia de cosas, si te faltan cosas en la vida, las que sean, yo tengo que ver mi relación con Dios, a ver qué está pasando. Tal vez yo no me esté relacionando con Dios. No me llega la sanidad, no me llega la prosperidad, no me llega el gozo, no me llega la paz. Vivo preocupado, vivo afanado por las cosas, etcétera, etcétera. En un constante hilo de nervios mucha gente vive. Porque no está Dios allí. Pero cuando nos encontramos con el Señor, Él nos da de su Espíritu Santo. Y en su presencia hay plenitud de gozo y hay plenitud de paz. Y cuando yo tengo esa relación con el Señor, puedo decir, como dijo el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces estar confiado o me haces estar tranquilo. Por eso Jesús nos dijo y nos enseñó, no nos preocupemos, no nos preocupemos. Eso no significa que no vayamos a ocuparnos. Son dos cosas distintas. Preocuparse es ocuparse antes de hacer algo. Y ocuparse es hacer lo que tenemos que hacer. Yo como cristiano sé lo que tengo que hacer. No tengo que pensar lo que tengo que hacer. Yo ya lo sé. Yo sé que tengo que orar. Yo sé que tengo que hablar con Dios. Yo sé que tengo que buscar la manera de cambiar y hacer las cosas bien y rendirme a Él cada día. Sé lo que tengo que hacer para que las cosas funcionen y lo que tengo que hacer para que dejen de funcionar. Usted sabe que si apaga la pantalla, se apaga la pantalla. Usted sabe lo que tiene que hacer para que la pantalla no se apague. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? No apagarla. Y así todo lo demás. Cuando yo me empiezo a preocupar y empiezo a pensar, ¿cómo hago para apagar esto? ¿Cómo hago para esto otro? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cómo lo voy a resolver? Entonces, permítame decirle, ahí necesitamos tener a Dios involucrado en esa cuenta. Necesitamos tener al Señor y recordar lo que Él nos dijo. ¿Qué es lo que Él nos dijo? ¿Qué pide Jehová Dios de ti? Sino que temas a tu Dios, que andes en sus caminos, que lo ames y que le sirvas con todo tu corazón. Y esto es una clave fundamental que muchos cristianos se han olvidado. Dios no nos llamó a ser ovejas engordadas. Dios nos llamó a ser ovejas productivas, que sirvamos a Dios. ¿Por qué hay esa comparación entre Dios y las ovejas? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y ahí tenemos en las escuelas dominicales, soy una ovejita muy linda y saltamos como ovejita. Y dibujamos a Jesús como un pastor ahí con un cayado. Bárbaro, todo bien, pero ¿qué hay con la oveja? ¿Qué produce la oveja? Dígame, ¿la oveja no produce lana? Produce lana. La oveja no produce carne, ¿no? Y las parientas de la oveja también. Y las cabritas y las llamas y un montón de animales más que son de la misma familia de las ovejas.
Bárbaro, producen. Ahora, ¿qué pasa si la oveja solo come y se echa? No produce nada, solamente gasta sin producir. Llega un momento que ella misma se degrada y se autodestruye. ¿Por qué? Porque perdió el principio de su función, perdió su utilidad en el mundo espiritual, perdió su utilidad en el mundo natural, porque la utilidad de la oveja es que produzca. Le está en manos de un pastor, el pastor la cuida, el pastor la mantiene en un campo seguro, el pastor la cuida de los lobos, la cuida de que no caiga en un pozo y si se cae la levanta, la ayuda a curarse las heridas, como dice la palabra de Dios, le peina las lanas, la baña, la esquila, ¿verdad? No la esquila en invierno para que no pase frío, la esquila en la primavera para que tenga una buena aclimatación. Si la llega a esquilar en invierno, la oveja se muere de frío. Y esa es lo que Dios hace con nosotros. Dios nos procesa, nos cuida, nos sana, nos levanta, nos mantiene, nos sostiene y nos hace producir. Pero si nosotros nos echamos allí solamente a comer, no producimos y nos morimos. Y entonces muchos se preguntan por qué en sus vidas no avanzan. Muchos se preguntan por qué en su vida no prosperan, por qué en su vida no hay propósito. Sí hay un propósito en la vida de cada uno de ustedes. Hay un propósito. El tema está en que usted toma la decisión de cumplir el propósito o dejar que se muera, como la oveja que se echó a engordar. Nosotros debemos servir a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Es una parte fundamental para nuestra prosperidad. No precisa ganar una fortuna, precisa amar a Dios y servir a Dios para que Dios haga que los beneficios vengan sobre usted. Es así como funciona. Es el principio de mi relación con Dios. La palabra del Señor enseña, amado, el anhelo de mi corazón es que prosperes en todo, como prospera tu alma. O sea, mi alma prospera. ¿Cómo prospera mi alma? En mi relación con Dios, en la obediencia a Dios, en caminar por donde Él quiere que yo camine y en servirlo. Cuando yo hago lo uno, lo otro cae de maduro. Es una consecuencia como un dominó. Cuando una ficha cae, caen todas las demás. Cuando yo me relaciono con Dios, ahí comenzó a caer la primera ficha. Cuando yo me rindo a Dios, cae la segunda. Cuando yo empiezo a obedecer a Dios, siguen cayendo. Cuando yo ya lo estoy amando, empiezo a servirlo. Y cuando yo lo estoy sirviendo, lo sirvo de todo mi corazón. Le podría hacer otra pregunta. Si usted no está siendo bendecido y prosperado como usted espera, ¿será que está sirviendo a Dios realmente de corazón? ¿Será que Dios está allí en la prioridad de su corazón? No servimos a Dios para que nos vean. Servimos a Dios porque le amamos. Podemos estar congestionados, podemos estar con fiebre, podemos estar maltrechos, pero servimos a Dios. No nos detenemos de servir a Dios. Hacemos el mayor esfuerzo, aunque tengamos que viajar muchos kilómetros para ir a abrir una puerta, aunque sea para que entre un alma. Porque amamos a Dios. Servimos a Dios. Y cuando obedecemos el mandato y ocupamos nuestro lugar en la función como ovejas productivas, entonces toda la palabra de Dios se vuelca a nuestro favor. Y se cumple allí el versículo 22 que dice, eran muy poquitos cuando estaban pasando mal. Y yo actué, Él actuó. Y de allí multiplicó como las ovejas, como las estrellas, perdón, como las estrellas en el cielo, en multitud. Dios quiere prosperar tu camino. La palabra del día de hoy para tu vida es Dios quiere prosperar tu camino. Dios quiere bendecir tu vida a todo nivel, a todo nivel. Dios quiere cumplir esas promesas que una vez recibiste. Pero tal vez las promesas no las cumples porque no estás sirviendo de corazón, no estás obedeciendo y no estás amando. Si me amáis, ¿qué dice la palabra de Dios? Guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos.
Es fácil. Es fácil. ¿Y cuáles son tus mandamientos, Señor? Bueno, comenzá por amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Siempre tenemos que hacer algo. Siempre tenemos que hacer algo. Por eso Dios le dice a Moisés, levántate y anda. Levántate y anda. No, usted no piense que Dios le va a hacer todo a usted. Y usted no piense que Dios le va a poner todo en bandeja. No, usted se tiene que levantar y hacer producir. Usted se tiene que mover. Si usted tiene trabajo, usted tiene que ir a trabajar. Si usted tiene cómo hacer las cosas bien, usted tiene que hacerlas bien. Y Dios se va a encargar del resto. Porque Dios se comprometió a hacer su parte. Cuando usted haga la suya. Dios se comprometió a hacer su parte cuando usted haga la suya. Es así de simple. Cuando Jonás se escondió de Dios, ¿se acuerda? Él no quiso hacer lo que Dios quería. Y vino el pez y chácate, se lo mandó para allá adentro. Y después de que Jonás reconoció que la única salida era obedecer a Dios como él quería, entonces el gran pez abrió la boca y lo dejó salir. Y él allí fue a Nínive y habló del perdón de Dios y la salvación de Dios y se salvó un pueblo. Una sola persona, encontrada en el peor Egipto, en la panza de un pez. Una sola persona. No necesitamos ser multitudes, precisamos ser los que tengamos que ser, haciendo lo que tengamos que hacer. Y Dios va a hacer el resto. ¿Me están entendiendo, Lascano? ¿Me están entendiendo allí, Arturo? Necesitamos tomar nuestro lugar y decir, Dios me va a bendecir. Yo sé que Dios me va a bendecir, Dios me va a prosperar, yo sé que Dios me va a prosperar. ¿Por qué? Porque lo dice su palabra. La Biblia dice que Dios me va a bendecir y la Biblia dice que Dios me va a prosperar. Pero también la Biblia me dice, yo tengo que hacer algo antes. Entonces pongámonos en ese camino. Pongámonos en ese camino que Dios se va a encargar de que nuestras veredas se enderecen y llegamos a buen puerto. Que Dios nos dé sabiduría, nos dé gracia, que seamos llenos del Espíritu Santo para poder entender estas cosas y poder caminar en una vida, en un andar de relación con el Señor cada día. En un andar de relación con el Señor cada día. Él hará prosperar tu camino. Relaciónate, búscale, obedécele y Él hará prosperar tu camino. Vamos a orar. Vamos a orar a Dios y pedirle a Dios que toque nuestras vidas, toque nuestro corazón, toque nuestras familias. Que los enfermos sean sanados, que Dios provea trabajo al que lo necesita y que sus maravillas se derramen sobre su pueblo. Señor, te damos gracias por estar con nosotros. Te damos gracias por todas tus misericordias, por todas tus bondades. Te pedimos que tu bendición se derrame sobre la vida de mis hermanos, sobre todos aquellos, Señor, que puedan ver este video en las redes sociales. Señor, que sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Señor, toda enfermedad, todo malestar y todo mal que haya sobre la vida de las personas, Señor, sea cancelado ahora y sea quitado ahora en el nombre poderoso de Jesús. Y los enfermos sean sanados, Señor. Te pido que proveas trabajo al que no lo tiene, Señor, que proveas salud al que no la tiene y dirección al que la necesita. Señor, que podamos encontrar en tu palabra el camino correcto, que podamos encontrar en tu palabra la lámpara que ilumine nuestro día a día. En el nombre de Jesús, sopla tu Espíritu Santo sobre nosotros y guíanos a toda verdad y a toda justicia. Bendecimos la vida de quienes nos acompañan el día de hoy, bendecimos a los hermanos de la iglesia, bendecimos a nuestras familias, en el nombre de Jesús, bendecimos también a nuestro país, a nuestra ciudad, a nuestro barrio y a la nación de Israel. Amén y amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga.